Es para mí un gran gozo saludarle esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Muy bienvenidos sean a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Este 24º domingo después de Pentecostés, estamos a un domingo de cerrar el ciclo del año cristiano con el Día de Cristo el Rey. Esto es, si Dios quiere, la próxima semana, para ya luego comenzar con el Adviento. Dicho sea de paso, vamos a necesitar apoyo para el ornato navideño, así que pueden hablar con Edwin o con su servidor para pues que nos digan cómo nos pueden ayudar. Tenemos que poner todos los adornos para la temporada de Adviento y Navidad. Bueno, hablando de Navidad, el consistorio se reunió y aprobó el siguiente horario para el día de la víspera de Navidad, o como le conocemos, Nochebuena. Habrá 4 cultos por ahora, 4 cultos dependiendo de la respuesta. A lo mejor son menos, a lo mejor son más. Pero bueno, el primero será a las 12 del día en inglés, el siguiente a las 5, luego a las 7 y luego a las 9. Entonces tendremos 4 opciones para la víspera de Navidad. Así que creo que usted, ya cuando abramos ahora sí que las reservaciones le dejaremos saber con tiempo, ¿sí? Para la víspera de Navidad. Por otro lado, esta semana en la vida en Jesús, cumpleaños, gracias a Bertalicia que siempre me recuerda, tenemos a familiares de nuestra hermana Yula, su esposo, su hijo Pedro, cumplieron años. Jerry celebró su cumpleaños, Jerry también. Muchas felicidades a nuestro hermano Jerry por su cumpleaños. Y por supuesto, también es importante que nosotros no solamente celebremos los cumpleaños, pero también estemos orando por los enfermos en la iglesia. Hay varias personas que pues están padeciendo enfermedad, o familiares como la hermana Ruth, su primo está muy malo, o estén orando por él. Y también damos gracias a Dios que doña Marta tuvo una operación chiquita, pero pues toda operación pues tiene sus riesgos y salió todo aparentemente bien, gracias a Dios porque todo estuvo bien. No voy a pasar mucho tiempo aquí, nada más quiero recordar a todos los jóvenes y a los adultos que quieran unirse a nosotros. El viernes a las 8 de la noche tenemos lo que llamamos IGES Talks, ¿sí? IGES Talks, tenemos un tema interesante. Vamos a tener una conversación con nuestro hermano Darren Harper, el pastor de nuestra iglesia hermana, sobre la pandemia. Va a ser muy interesante, así que les invitamos a estar con nosotros en IGES Talks el próximo viernes a las 8 de la noche. Y recuerden IGES Kids todos los sábados a las 11 de la mañana. También recuerde, tenemos una nueva dinámica para el estudio bíblico de los martes. El estudio bíblico es a las 7:30, pero a las 8:30 nos reunimos a través de la plataforma Zoom para discutir algunas preguntas. Así que el próximo martes 7:30 estudio bíblico, el cual pueden ustedes ver tanto en YouTube como en la página de la iglesia o en la página que se llama IGES Live. En cualquiera de esas usted podrá ver el estudio bíblico y después la discusión en Zoom o por Zoom. Y por último, le recuerdo que el último sábado de este mes, el Ministerio Juvenil de nuestra iglesia ha organizado un día de servicio aquí en la iglesia. Así que esperamos que papás y jóvenes nos apoyen en ese día. Tomaremos todas las medidas, por supuesto, necesarias para que podamos servir de una manera en que nos protejamos el uno al otro, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho lo cual, entonces vamos a adorar a nuestro Señor, y para ello le pido que usted pueda orar en silencio, preparando su corazón. Nada más permítame recordarle algo más. Hay todavía disponibles, y hay en nueva medida, cubrebocas con el logo de la iglesia. Así que estos están, creo que a 35 pesos, Gaby, algo así. A 30 pesos. Usted puede adquirir el suyo ya con una medida más grande, para algunos de nosotros que necesitamos más grande, ¿verdad? Es importante. Bueno, ahora sí, prepare su corazón para alabar al Señor.
Se nos llama a alabar a nuestro Dios con las palabras del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, del 13 hasta el 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al único que merece la honra, la gloria y el imperio por siempre y siempre. Nos ponemos de pie para orar. Oremos. Invocamos tu nombre, Dios Santísimo, para darte la gloria y la honra. Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibe la gloria. Dios Padre, recibe la gloria. Jesús, Santo Mesías, nuestro Señor y Redentor, recibe la gloria. Espíritu Santo, Consolador nuestro, recibe la gloria. Dios Todopoderoso, tu pueblo se ha reunido para tributarte la honra y la gloria que solo tú mereces. Te rogamos entonces que recibas este culto de adoración que ofrecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Cantemos a Jesús, nuestro Rey. Al estar en la presencia de nuestro Señor y Rey, debemos confesar nuestros pecados, así que oremos juntos confesando nuestros pecados. Dios de gracia, mi corazón te alaba por la maravilla de tu amor en Jesús. Él es el amado del cielo, pero para mí Él es el encarnado, despreciado, rechazado, crucificado, portador del pecado. En Él tu gracia ha sido abundante. En Él tu amor por los pecadores ha llegado a su cima. Oh, que yo ame con un amor como este. Mi corazón es una roca, derrítelo con tu amor. Mi corazón está cerrado, que tu amor sea la llave que lo abra.
Oh Padre, yo te adoro por tu gran amor en el don de Jesús. Oh Jesús, te bendigo por renunciar a tu vida por mí. Oh Espíritu Santo, te agradezco por revelarme este misterio. Gran Dios, hazme volver de mis falsas confianzas para descansar en Él y solamente en Él. Que yo no esté endurecido a su mérito, de modo que no le ame, tan indiferente a su sangre que yo no desee ser limpiado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su asiento para en oración confesar sus pecados al Señor. Oremos en silencio. Señor, te rogamos que escuches nuestra oración, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, creyentes en el Señor Jesucristo, escuchen ahora la lectura de la palabra de nuestro Señor. Pongan su confianza una vez más en el Evangelio del Señor Jesucristo. Crean, reciban, descansen por la fe en las promesas del Evangelio. Así que escuchen lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4, 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. La semana pasada hablábamos de este sagrado romance entre Cristo y su novia, la iglesia. Pero debemos saber que ese romance no lo iniciamos nosotros, sino que Él en la eternidad lo inició cuando decidió amarnos. Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y porque nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación es una palabra teológica técnica que quiere decir que el Señor Jesús, con su sacrificio, apaciguó y satisfizo la ira de Dios en favor de su pueblo. Así que, creyente en Cristo, Dios le amó y envió a su Hijo como propiciación por sus pecados, por los que acaba de confesar y por todos los demás pecados. Así entonces, quiero recordarle el Evangelio y le animo a usted a poner su confianza en Cristo y su obra y nada más en Cristo y su obra. Es mi gozo entonces como ministro del Evangelio. Es mi privilegio también pronunciar perdón sobre todos aquellos verdaderos creyentes que se han arrepentido de sus pecados, que los han confesado y que confían en Cristo para el perdón de sus pecados. Es mi privilegio entonces pronunciar por la autoridad de la palabra de Dios perdón sobre ustedes. Así que hermanos, regocijémonos porque en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Cantemos acerca del gran amor del Padre por su pueblo. Nos ponemos de pie. Ciegos él sanó.
del Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos amó y envió a su Hijo Jesús. Amados hermanos, aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él, ¿verdad? Confiamos que somos de Él. Amados hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Por favor, voltéese y comparta la paz de Cristo con sus hermanos. Solo puede tocar a los que están de casa, pero usted puede voltearse y decir que la paz de Cristo sea contigo. Confesemos, hermanos, nuestra fe a través del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Tome asiento, por favor. Acompáñeme en oración. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor del pacto, nuestro gran Rey y soberano, tus siervos te ofrecen el tributo de su adoración, de la adoración de sus vidas. Y como símbolo de esa adoración te han entregado sus diezmos y sus ofrendas. Rogamos que te honren y rogamos que las bendigas, Señor. También queremos darte gracias porque tú nos has sustentado, tú nos has sostenido. Porque tu mano nos ha protegido y se ha abierto para prodigar, Señor, abundantemente toda clase de dádivas. Debemos también, Señor, confesarte algo que tú ya sabes, que esta ha sido una temporada difícil para cada uno de nosotros, para unos más que otros. Sin embargo, todos hemos experimentado de manera más vívida la realidad de que vivimos en un mundo caído, un mundo bajo maldición, sujeto a futilidad. Y hemos experimentado, Señor, una de las consecuencias de la caída del ser humano en pecado, que es la enfermedad y las consecuencias que ésta trae. Oh Dios, queremos decirte que ya estamos cansados y oramos como los salmistas: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Sin embargo, te oímos decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, en tu soberanía, en tu sabia y santa providencia ordenaste estos días para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que la oscuridad hace que la luz brille más intensamente. Y Señor, tú nos has llamado para hacer luz, pero debemos confesar que, como dice Jesús, no se enciende una luz y se pone bajo un almud,
Pero nosotros hemos hecho esto. En gran medida como cristianos, no solo esta iglesia, sino muchos cristianos, Señor, guardamos nuestra luz bajo un almud porque, verdad sea dicha, nos cuesta mucho trabajo, comenzando con el que ora, saber dónde termina la prudencia y dónde comienza la cobardía, la incredulidad. Es difícil, Señor, pero te rogamos que esta iglesia pueda ser una luz para esta comunidad. Te rogamos en el nombre de Jesús que podamos sobreponernos al miedo, a la incredulidad, etcétera, y podamos bendecir a otras personas con el evangelio de Cristo y con obras buenas que te glorifiquen a ti, Señor. Padre, rogamos por aquellos que en nuestra comunidad sufren en el cuerpo. En particular te estamos pidiendo por un pariente de nuestra hermana Carmita, Señor, que tengas misericordia de él. Como también te estamos suplicando por todas las personas inmunosuprimidas, comprometidas en su salud, te rogamos que les cuides. Te rogamos también que bendigas con fortaleza física a todo tu pueblo, que nos guardes, Señor, como con un escudo alrededor de nosotros. Señor, te rogamos que reciba nuestra gratitud por los que celebraron bendiciones. Nuestra hermana Yula tuvo la dicha de celebrar el cumpleaños de su esposo y de su hijo Pedro. Jerry recibió la bendición de cumplir un año más. Señor, no sabemos si hoy ha de ser, pero las noticias que hemos recibido es que Jenny daría a luz. Y por amor, Señor, a tu hija Silvia y a su familia, te rogamos que le permitas que todo esté bien, Señor. Te rogamos también, Padre Celestial, por la misión de la iglesia, por nuestra iglesia hermana, por sus pastores. Te rogamos también, Señor, por la iglesia en progreso, la iglesia en el mundo y en particular por la iglesia perseguida. Te rogamos, Señor, que tú sostengas a todos los cristianos, los millones y millones de ellos que sufren por causa del nombre de Jesús. Te rogamos por nuestras autoridades, Señor. Te rogamos por cada una de ellas, que tú tengas a bien bendecir a la autoridad civil, porque tú la pusiste, Señor, para nuestro provecho, para que sean tu instrumento, tus siervos, para garantizar el bien común. Señor, te rogamos que tú bendigas a cada una de las autoridades. Y ahora, Señor, te suplicamos que bendigas a tu pueblo con la lectura pública de tu palabra. Rogamos por el lector y rogamos por los que escuchan, que podamos recibir con mansedumbre la palabra que puede hacernos sabios para la salvación. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias la lectura que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 1 al 9, que dice de la siguiente manera. Les invito a ponerse en pie. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, y escuchen con atención la lectura de los versículos del 15 al 40, que dice de la siguiente manera. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esta es la palabra de Dios. Amén. Quiero pedirle, por favor, si es tan amable, abra usted su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 40. De este modo vamos a continuar la exposición de este Evangelio. Vamos entonces a orar. Bendito Señor, gracias por la lectura de tu palabra. Ahora estamos rogando en el nombre de tu Hijo Jesucristo tu bendición sobre quien la expone, para que pueda exponer con claridad, pero sobre todo con fidelidad, estas palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús y que por obra de tu Espíritu Santo han sido puestas por escrito sin error alguno, por lo que tu palabra es no solo inerrante, sino infalible. Tu palabra también es completamente autoritativa, confiable y suficiente. Así que, Señor, te rogamos para tu gloria, para que tú seas exaltado, para la gloria de tu Hijo y de tu Espíritu Santo, que tú hagas esto, pues lo rogamos en el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, yo no sé si usted sea un ávido cinéfilo como su servidor, y una de las cosas que lamentamos en esta pandemia es que no podemos ir al cine para disfrutar una película como se debe. Pero bueno, permítame hacer referencia a una película del mundo cinemático de Alien contra Depredador, o de el universo de Alien que ha sido combinado con el universo de los depredadores. Bueno, en esta película Alien contra Depredador hay un momento muy estresante cuando la protagonista Alexa Woods se topa con este cazador alienígena que se conoce como el depredador, y cuando éste está a punto de matarla, ella dice: espera, 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 espera. Obviamente con un tono más suplicante. Espera. Y le dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mientras que se postra ante él. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, quizá usted ha escuchado esta frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero esta frase, de hecho, es una frase muy antigua. Es un proverbio que proviene más o menos del siglo IV antes de Cristo. Vaya, esta es la expresión más temprana que se ha encontrado de este proverbio, y que corresponde a pues un tratado del sánscrito acerca del origen del Estado. Y este tratado se conoce como el Artha Shastra. No que usted lo quisiera saber, pero ya se lo dije. Y como le dije, proviene del año 4 antes de Cristo. Sin embargo, a partir de ese entonces, esa frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ha sido usada muchas veces. Y quizá el ejemplo más claro de ese concepto, de esa dinámica, es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quizá usted recuerde que en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Bretaña y los Estados Unidos se aliaron con la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, es decir, la Unión Soviética. Ahora, ni los Estados Unidos ni la Gran Bretaña tenían a Rusia, bueno, a la Unión Soviética para ser más propios, como sus amigos. Sin embargo, como la Unión Soviética era enemiga de la Alemania nazi, entonces Gran Bretaña y Estados Unidos se alían con la Unión Soviética, porque a pesar de ser enemigos, lo eran antes de la guerra y lo serían después de la guerra, tenían un enemigo común, que era la Alemania nazi, que era Hitler. Así entonces, para los Estados Unidos y la Unión Soviética, mejor dicho, para Gran Bretaña, la Unión Soviética llegó a ser su amigo, porque el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo. Bueno, en el pasaje de hoy podemos ver a los líderes religiosos de Israel poniendo en práctica ese concepto, esa dinámica, al hacer equipo, o como decimos más coloquialmente, al hacerle montón a Jesús, hacer equipo en contra de Jesús. Los fariseos y los saduceos por un lado, y los herodianos por otro. ¿Sí? Todos estos se juntaron a una en contra de Jesucristo. Ahora, los fariseos y los saduceos son tan opuestos como el este está tan lejos del oeste, ideológicamente hablando. Eran como los republicanos y los demócratas, o mejor dicho, para hablar de nuestro contexto, PAN, PRI y PRD, los cuales no pudieran ser más diferentes ideológicamente hablando, más opuestos ideológicamente hablando, pero cuando se trata de pelear contra un enemigo común, Morena, ¿no? Entonces se unen todos en alguna coalición. No estoy hablando aquí de por quién debe usted votar, ni mucho menos, simplemente estoy diciendo la realidad. Bueno, los saduceos eran la izquierda religiosa y los fariseos representaban a la derecha religiosa, pero ahí estaban
los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, los herodianos eran partidarios, como su nombre lo dice, de Herodes el Grande y de su familia, incluyendo a Herodes Antipas, que estaba reinando en ese tiempo. Ahora, estos herodianos eran despreciados por los fariseos. Sin embargo, tenían un enemigo común, y el enemigo común era Jesús. Como lo dice Juan Calvino, Satanás reúne a los impíos o quienes en otros respectos difieren ampliamente el uno del otro para atacar la verdad de Dios. Así es. ¿Cuánta razón tiene Calvino? Así que en este texto podemos ver a este equipo, y como en la lucha libre de relevos australianos, como decía en mi época, toman turnos, estos grupos se turnan para cuestionar a Jesús, para tratar de atacar a Jesús, para tratar de entrampar a Jesús. Las preguntas que ellos hacen no eran preguntas sinceras, no eran preguntas sinceras que brotaban de un corazón que tenía un deseo sincero de aprender la verdad de los labios de Jesús. Para nada. De hecho, lo contrario es lo que tenemos aquí, porque nuestro pasaje lo deja bien en claro cuando dice en el versículo 15 que los fariseos trataban, dice la versión Reina Valera, que los fariseos trataban ¿de qué? De sorprenderle. Ahora, el verbo que se traduce aquí como sorprenderle, pues no es la mejor manera de traducir el verbo griego, porque este verbo significa más bien tender una trampa. Lo que ellos querían era tenderle una trampa al Señor Jesús. Y también que su intención era esa, es claro, porque más adelante en el versículo 35 leemos que los fariseos otra vez trataron de probarle, de tentarle, de ponerle a prueba, de someterle a prueba. Pero lo que realmente ellos querían, la intención debajo de sus preguntas o detrás de sus preguntas, era encontrar una manera para condenar a Jesús, para que entonces fuese ejecutado. Bueno, esta serie de cuestionamientos pues llama nuestra atención a la realidad de que el incrédulo, la persona incrédula, se opone a la persona y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que es más, bueno, esta serie de preguntas insinceras por parte de los líderes de Israel, las trampas que ellos tratan de poner ante Jesús, delante de Jesús, bueno, nosotros no podemos menos que notar, ¿sí?, que todo esto se registra en la Biblia para servir como una especie de espejo en el cual nosotros podemos ver nuestro reflejo. Pues verá usted, aunque se supone que nosotros los cristianos, los que profesamos ser cristianos o discípulos de Cristo, debemos recibir, como dice Santiago 1:21, con mansedumbre la palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabios para salvación, o como dicen otras versiones, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Sí? A pesar de que se supone que nosotros debemos recibir la palabra con mansedumbre, bueno, hay personas en las iglesias, hay gente en la comunidad visible del pacto que resiste y cuestiona la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la enseñanza autoritativa de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es hecho en maneras abiertas o de maneras más sutiles y más siniestras, como en el caso de este equipo de relevos que cuestionó a Jesús en ese entonces. Por lo tanto, a la luz de esa realidad, nosotros debemos tomar muy en serio que, y he aquí
nuestro punto principal, el punto de este sermón, puesto que los incrédulos cuestionan la autoridad de Jesús, nosotros, los discípulos de Cristo, los que profesamos serlo, debemos humildemente someternos a su enseñanza. Una vez más, puesto que los incrédulos cuestionan la autoridad de Jesús, nosotros debemos entonces someternos a su enseñanza. ¿Cómo nos muestra este pasaje? ¿Cómo nos enseña este pasaje esta verdad? Lo hace resaltando 3 preguntas, 3 cuestionamientos por parte de las autoridades religiosas de Israel. Y estas 3 preguntas tienen que ver con diferentes aspectos. Y dicho sea de paso, amados hermanos, hay tanto aquí, hay tanta riqueza aquí, que es imposible que podamos hacerle justicia a este pasaje en los escasos minutos, para mí, eternos quizá para usted, y si es así, Dios se apiade de su alma, que tenemos aquí para escuchar la palabra de Dios. Es imposible, pero lo que yo quiero hacer es abordar todo esto desde otra perspectiva. Así que prestemos atención entonces a cómo Mateo nos enseña la verdad de que, puesto que los incrédulos cuestionan la autoridad de Jesús, debemos humildemente someternos a su enseñanza. Primera pregunta, tiene que ver con Dios y César. Pregunta que encontramos en los versículos 15 al 22, esta cuestión de la autoridad civil. Permítame darle algo de contexto para que podamos entender qué está sucediendo aquí. Pompeyo, un famoso general romano durante los últimos años de la República Romana, él trajo el territorio de Palestina para estar bajo el dominio, bajo el control de Roma. Y esto ocurrió más o menos en el año 63 antes de Cristo. Bueno, cuando él entonces, cuando su apoyo, mejor dicho, le permitió a un lado, a una de las partes en conflicto en una guerra civil judía, pues ganar la victoria. Y a partir de entonces Israel cesó de ser un estado independiente, una nación independiente, y vino a estar bajo el dominio del emperador romano. Bueno, en el año 6 antes de Cristo, Roma comenzó a reinar directamente sobre la parte de Palestina que se conoce como Judea. Y entonces su dominio lo ejercía a través de gobernadores, de procuradores que Roma nombraba para gobernar en su nombre esa provincia romana llamada Judea. Bueno, pero con el dominio romano también vinieron los impuestos. Así que se empezó a requerir el impuesto de un denario. El denario era el sueldo de un día a cada varón a partir de la pubertad y hasta los 65 años de edad, más o menos. Obviamente no necesito decirle que los judíos odiaban con toda su alma ese impuesto, porque simbolizaba el control de Roma sobre Judea. Este es el trasfondo de la confrontación de Jesús con estos fariseos y con los herodianos. Precisamente hablemos un poquito de los oponentes. Ya hemos mencionado que los discípulos de los fariseos y los herodianos se juntaron. Entonces invitaron a Jesús a responder su pregunta con respecto al impuesto, específicamente con respecto al impuesto requerido. La mayor parte del tiempo, como dije, estos dos grupos no se toleraban el uno al otro, no se llevaban el uno con el otro. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, los herodianos, ellos apoyaban a Roma, ¿sí? Apoyaban a Roma, mientras que los fariseos representaban a aquellos en Israel que querían independizarse del dominio romano. Así que entonces, a pesar de estas diferencias, se unen en torno a un enemigo común, Jesús, para tratar de ponerle una trampa con respecto al impuesto. Hablemos un poco de esa trampa. Bueno,
los herodianos y los discípulos de los fariseos, dicen los versículos 15 al 17, abordaron a Jesús con estas palabras. Digo, y uno de veras que dice que estas personas no, vaya, no merecen respeto, pero bueno, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Bueno, ¿qué acaso no se escuchan a ellos mismos? Pero bueno, el caso es que vienen así tratando de hacerle la barba, como decimos coloquialmente, al Señor Jesucristo. Pero como ya hemos leído, su verdadera intención era ponerle una trampa. Ahora, recuerde usted, ya cuál era la posición de los herodianos. Pues ya que Herodes Antipas pues era un títere de Roma, pues los herodianos tenían que apoyar la autoridad de Roma y por supuesto, por ende, ese impuesto romano. Los fariseos, aunque pagaban el impuesto, odiaban ese impuesto y compartían el resentimiento de la mayoría en Israel hacia Roma, hacia el impuesto. Y entonces, aunque algunos pudieran decir que la pregunta provenía de un genuino interés, el autor inspirado nos dice que en realidad no era así. Ellos querían entrampar a Jesús. Como en episodios pasados, Jesús se encuentra en una situación en la que tenía todas las de perder. Bueno, por un lado, el pueblo judío le odiaría si él afirmaba que ese impuesto era apropiado. Pero por otro lado, si Jesús decía que no lo era, los herodianos podían acusarle de traición ante los romanos. Así que Jesús está en una situación imposible aparentemente. Bueno, lo sería para cualquiera menos para él. Ahora noten la respuesta de nuestro Señor Jesús. Nos dice Mateo: pero Jesús, conociendo la malicia de sus corazones, conociendo la intención malvada de sus corazones, les dijo: ustedes hipócritas, ¿por qué me están tentando? ¿Por qué me quieren poner una trampa? Jesús reconoce inmediatamente, porque como Juan nos dice, Él conoce lo que hay en el corazón de todos los hombres y no necesita que nadie le diga qué hay ahí, porque Él lo sabe. Jesús reconoce que es una trampa. Digo, otra vez es que estos fariseos y herodianos no se oían a sí mismos. Le dicen: Jesús, nosotros sabemos que tú no te dejas así como que engañar por nadie, ni tampoco dejas que otros te impresionen porque tú no miras las apariencias. Pues no sabían que Él no miraba las apariencias y ellos mismos lo están diciendo. Y entonces Jesús fue capaz de mirar a través de ese aparente interés que ellos tenían por saber su opinión. Y pudo Él diagnosticar y pudo Él determinar y detectar la verdadera intención. Ahí, a propósito, hermanos, Jesús conoce su corazón y conoce mi corazón. No importa cuánto tratamos nosotros o cuánto tratemos de poner una fachada religiosa, que tenemos interés, que estamos aquí porque nos interesa, etc. No importa cuánto tratemos de impresionarle con nuestra religiosidad, Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuál es la verdadera intención por la que todos estamos aquí. Ahora, la respuesta de nuestro Señor Jesús, aún a sabiendas que esto era una trampa, Jesús responde de una manera, que Él puede instruir al pueblo con respecto a su deber hacia las autoridades sin caer en la trampa y sin comprometer la verdad de Dios. Nosotros conocemos la respuesta, ¿sí? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, si la moneda pertenece a César, Jesús pide la moneda y dice: ¿de quién es esta imagen? Si la moneda pertenece a César, pues denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y aquí hay algo que no notamos en la Reina Valera, porque los fariseos, los herodianos preguntan: ¿es lícito dar tributo a César? Dar.
pero Jesús usa un verbo compuesto que se traduciría más o menos como dar de regreso, ¿sí? Como darle de regreso. Entonces Jesús está diciendo con esta respuesta que no había ningún problema en darle a César ese impuesto porque era regresarle lo que era suyo. Era regresarle lo que era suyo. Ahora bien, al mismo tiempo, nuestro Señor dice que esto debiera ser hecho, pero sin comprometer lo que le pertenece a Dios. De hecho, nuestro Señor les dice entonces que lo que pertenece a Dios debe ser regresado a Dios. Aquí tenemos esta enseñanza de este principio general de sumisión a la autoridad política cuando esto no compromete nuestra lealtad a Dios. Y esta es la enseñanza consistente a lo largo del Nuevo Testamento, como lo notamos en la enseñanza apostólica en Romanos 13, 1 al 7 y 1 de Pedro 2, 13 al 17. En otras palabras, nosotros debemos someternos a la autoridad en tanto que ésta no reclame para sí prerrogativas y derechos que solo corresponden a Dios. Siempre y cuando eso no sea así, tenemos que respetar y honrar a nuestras autoridades e inclusive pagar nuestros impuestos, ¿sí? Obedecer los límites de velocidad aunque no nos gusten, usar estas odiosas máscaras aunque sean tan incómodas, pero si la autoridad lo requiere, nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Bueno, ¿y cómo respondieron este equipo de discípulos de fariseos y herodianos? ¿Cómo respondieron? Bueno, dice que el versículo 22 que se maravillaron, que se asombraron ante la respuesta de Jesús. ¿Pero qué? Se fueron. Hasta ahí. Y como el gran pastor puritano Matthew Henry dice, tú esperarías leer, ellos se maravillaron y se sometieron a él. Ellos se maravillaron y le siguieron. Pero no, lo que lees es esto. Ellos se maravillaron y se fueron. Y en ese sentido, el doctor Duncan comenta, vaya, no es suficiente maravillarnos de Jesús. Jesús no quiere que estés maravillado. Él quiere tu vida entera. Él quiere comunión contigo. Él quiere tu sumisión. Él quiere que reconozcas que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y quiere que reconozcas que su camino de salvación es el único camino de salvación. Y que su obra culminada en la cruz es la única manera en la que puedes tener comunión con Dios. ¡Cuán cierto! Amados hermanos, ese principio que el Señor enseña acerca de la sumisión a las autoridades debe ser respetado por cada uno de los que nos llamamos cristianos. Nos sometemos a la autoridad porque nos sometemos a la enseñanza del Señor Jesucristo. Así entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos en este sentido. ¿Realmente nos sometemos a la enseñanza de Jesús? ¿Realmente creemos que su enseñanza es autoritativa? ¿Realmente nosotros nos sometemos a su enseñanza de respetar a la autoridad civil cuando ésta no reclame para sí derechos que solo pertenecen a Dios? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en ese sentido? Sin embargo, recuerde, debajo de esa pregunta había hostilidad, había una intención maligna. Pero cuando los discípulos de los fariseos fallaron en tenderle esta trampa a Jesús, inmediatamente viene el siguiente relevo. ¿Quiénes son? Los saduceos, que vienen a Jesús con otra pregunta. La segunda pregunta entonces, de manera breve, tiene que ver con la resurrección. Versículos 23 al 33. También permítame señalarle que poco, sino salvo odio, era lo que unía a los saduceos y a los fariseos. Los saduceos, la izquierda religiosa, rechazaba la tradición oral de los fariseos y ellos negaban la resurrección, como leemos en el versículo 23. Bueno, alguna vez se pensaba que los fariseos solamente tenían a los 5 libros de Moisés como su Biblia.
los saduceos, es decir. Pero se ha probado que este no era el caso, y sin embargo, aunque no es el caso, ellos ponían más atención en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés. Para ellos era la autoridad máxima, la Torá. Precisamente por eso Jesús, cuando les corrige, Jesús apela a Éxodo 3, versículo 6, para refutar su idea de que no había resurrección, cuando Jesús dice Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo puede decir que es Dios de ellos si están muertos? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora bien, a la mayoría de los judíos, los saduceos no les caían bien, ¿sí? Los saduceos eran esa élite religiosa que se habían mantenido en el poder al hacerle la barba a Roma, ¿sí? Apoyaban a Roma, se habían acomodado a la vida de Roma, a los principios de Roma, y por lo tanto, pues eran despreciados por la gente de Israel. Ciertamente lo eran por los fariseos, pero los saduceos también despreciaban a los fariseos. Y en particular ellos despreciaban la creencia de los fariseos en la vida después de la muerte, en la resurrección, en ángeles, etc. Y en este caso vienen a Jesús para presentarle un caso que ellos piensan, aquí vamos a tropezar a Jesús. Se sentían muy inteligentes y muy astutos cuando le presentan este caso de la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? Bueno, cuando una mujer enviudaba sin hijos, entonces uno de los cuñados tenía que casarse con ella para asegurar una descendencia para su hermano. Y entonces ellos vienen con esta idea de que esta mujer enviudó 7 veces, ¿no? Y para tenderle la trampa a Jesús de, a ver Jesús, ¿de quién va a ser mujer ella en la resurrección? Y Jesús les dice, ustedes están equivocados. Ahora, note la respuesta de Jesús a esta pregunta. La pregunta real no era sobre si el levirato era correcto o no era correcto, aunque esa ley todavía seguía vigente en tiempos de Jesús. Los rabís discutían la ley, como se muestra en el Mishnah Yevanoth, ¿no? Pero Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes están equivocados. ¿Y saben por qué están equivocados? Porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, por supuesto, los saduceos conocían las Escrituras, o al menos la parte de las Escrituras que ellos llamaban Escritura, el Pentateuco. Pero conocían la Biblia de una manera superficial. Vaya, ellos no habían penetrado en la enseñanza de la palabra y por lo tanto, por no hacerlo, eran incapaces de descubrir el poder de Dios. Así que, como dice un comentarista, aquí no había 2 causas separadas de error, no, más bien una. ¿Cuál era esta causa de su error? Un fracaso en entender la Escritura, lo que por supuesto les condujo a una incapacidad de apreciar lo que Dios puede hacer. La perspectiva de los saduceos era la perspectiva de un hombre secular, de una mente secularizada. ¿Y qué es secularismo? Bueno, algunos que provienen de la tradición católica recordarán que el sacerdote decía en la misa seculorum, seculorum o algo así, ¿no? Bueno, ¿qué es secularismo? Bueno, secularismo es una ideología que promueve la ausencia de cualquier autoridad teísta, o sea, que proviene de Dios, que es vinculante para todos. Es una cosmovisión, una manera de ver el mundo, de ver la realidad que reconoce solamente el aquí y el ahora, es decir, el mundo material. O sea, lo único que existe es lo que podemos ver, tocar, sentir, etc. A eso se le llama materialismo, lo cual, por supuesto, termina en un consumismo. Bueno, la triste realidad es que, como dice Thomas Brewer,
A menudo pensamos del secularismo como algo que está allá afuera, cuando que en realidad es algo que está también aquí adentro. Y no solo adentro de la iglesia, sino adentro de nuestros corazones. Un compañero mío de nombre Bork Parsons en el doctorado, que por cierto fue uno de los, nunca lo vieron porque nunca se unió, porque prefirió seguir al Señor Jesús, fue uno de los Backstreet Boys originales. Su nombre es Bork Parsons. Él dice lo siguiente: es suficientemente malo que el secularismo, es un problema creciente en nuestra cultura. Pero es peor que está encontrando cabida en la iglesia. La adoración es moldeada por las necesidades y los deseos de gente secularizada. Muchos pastores no predican acerca del infierno por temor de asustar a la gente, de espantarles y de que se vayan. Algunos de nuestros líderes religiosos más populares hacen poco menos que simplemente tomar mensajes de autoayuda y aderezarles con un poquito de cristianismo, con un glaseado, con una capita de cristianismo. Aún algunos predicadores han abrazado la enseñanza secularista que usamos o que la gente usa para definir nuestra propia realidad. Así entonces ellos están felices de redefinir el género, el matrimonio y una hueste de otros asuntos en nuestras vidas. Y entonces encontramos que el secularismo no solamente es un problema allá afuera en la cultura, es algo que debemos combatir en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Somos fácilmente tentados a olvidar a Dios y nosotros somos fácilmente tentados a evitar el conflicto con el mundo. Pareciera algunas veces más fácil vivir como si Dios no existiera que pasar nuestros días. Pareciera más fácil pasar nuestros días sin reflexionar en su autoridad. Y también pareciera más fácil vivir de esa manera que vivir nuestro llamado a vivir nuestra vida coram Deo o en la presencia de Dios ante su rostro. Amados hermanos, la realidad es que Bork Parsons tiene razón, porque en esta pandemia encontramos que muchos cristianos tienen una perspectiva muy secularizada de la realidad. Y somos como los saduceos, como si no hubiera resurrección. Nos da un pavor morirnos. Como si no hubiera resurrección. Como si todo se hubiera acabado una vez que nos morimos. No me malentienda. No estoy diciendo que debemos desear morirnos. No, para nada. Sin embargo, pensémoslo. Pensemos cómo esta mente secularizada también se encuentra en la iglesia. Y R.C. Sproul dice, ¿por qué una persona secularizada, se preocuparía acerca de la salvación en términos de redención personal si no hay una dimensión eterna? ¿Cuál es la misión de la iglesia si el secularismo es correcto? ¿Por qué debemos preocuparnos acerca de la redención de los individuos si no hay mañana, si no hay resurrección? Todo lo que podemos hacer es minimizar el dolor y el sufrimiento por una temporada. El secularista nunca puede ofrecer respuestas últimas al predicamento humano, porque para él no hay respuestas últimas. ¿Por qué no hay respuestas últimas? Porque no hay una realidad última. Para ellos este lado de la eternidad es la única esfera, la esfera exclusiva de la actividad humana. Entonces no es un accidente que la mayoría de aquellos que aceptan la ideología secularista y que son gente pensante, últimamente abrazan una filosofía de desesperación, de desesperanza. Y su desesperanza se va a manifestar en escapismo, a través de drogas, alcohol, o binge watching, es decir, acabarte 2 temporadas de Netflix en una noche, de alguna serie en una noche, el entumirnos con muchas cosas, ¿verdad? Porque últimamente
Es lo único que podemos hacer. Y así entonces, eso se hace ¿para qué? Para entumir los sentidos a ese mensaje que está siendo proclamado, de hecho gritado desde cada esquina de nuestra cultura. ¿Cuál es el mensaje? No hay mañana. No hay mañana últimamente. Otros dicen, su filosofía es, comamos y bebamos, porque mañana nos da COVID, ¿no? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí ve a la gente en las cantinas el día de hoy, ¿verdad? O sea, hay dos extremos, los que no salen y los que dicen, total, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, este es el mensaje que se grita por todas partes el día de hoy. Pero escuchemos a Jesús, hermanos. Escuchemos la verdad que Jesús enseña. Esta no es la realidad última. Hay una vida después de la muerte. Hay resurrección de los muertos. Los cristianos tenemos esperanza. Así que entonces nosotros necesitamos ver cuánto impacto ha hecho el secularismo en nuestra manera de pensar. ¿No será que somos como los saduceos que aparentamos creer en la Biblia, pero al mismo tiempo negamos lo que la Biblia dice? O no decimos, no afirmamos negarlo, no lo negamos abiertamente, pero en la manera en que estamos enfrentando quizá esta pandemia, damos a entender que realmente no creemos en la resurrección de los muertos. Pensemos en esto. ¿Es la enseñanza de Jesús autoritativa en ese sentido para nosotros? Pero hay una tercera manera en que este equipo trató de atrapar a Jesús, y de manera aún más breve, les menciono esta tercera manera, versículos 34 al 40, el asunto del más grande mandamiento. Bueno, después de que los saduceos trataron de confundir a Jesús y no pudieron, vinieron con su, astutamente preparada pregunta y fueron desarmados así por Jesús. Bueno, los fariseos se reúnen y entonces viene el último intento, ¿verdad? Y ahora para el último intento pues mandan al verdadero campeón. No sé si ha visto usted en Indiana Jones cuando sale este alemanzote así todo grandote para pelear contra Indiana Jones. Bueno, ellos envían a su campeón, a este escriba, a este doctor en la ley, ¿sí? Alguien que estaba profundamente versado en todos los asuntos legales de la Torá, la ley mosaica. Y entonces a él envían para tratar de tentar a Jesús, de poner a prueba a Jesús. Ahora, la pregunta tenía la intención de hacer que Jesús negase alguno de los mandamientos de la ley para poder acusarle de blasfemia. ¿Sí? Eso es lo que querían realmente. Ahora usted tiene que entender que los rabinos, las escuelas rabínicas se la pasaban discutiendo este asunto. ¿Cuál de los 613 mandamientos era el más importante? ¿Sí? Y era tan complejo el asunto porque 365 se dan en forma negativa, no esto, no harás esto, no harás lo otro, y 248 en forma positiva, harás esto, harás lo otro, y entonces la pasaban discutiendo a ver cuál de todos los mandamientos era el más importante. ¿Para qué? Pues si se identificaba el más grande mandamiento, también se podía identificar la más grande violación a la ley de Moisés. Ahora, cualquiera que fuese la actitud de los fariseos y de este doctor de la ley, nosotros somos confrontados con un asunto muy importante. Jesús responde para dejar bien en claro entonces cuál es el más grande mandamiento, pero lo hace de una manera inesperada para estos fariseos y para este doctor de la ley. La respuesta de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo o a ti mismo. Pues en realidad no era algo nuevo, pero lo que sí era nuevo, ¿sí?, es que Jesús juntase esos dos mandamientos y los pusiese como algo, como una sola unidad. En la ley se hablaba de amar a Dios por un lado y de amar al prójimo por otro lado, pero Jesús dice que esos mandamientos, si bien son distinguibles, son inseparables. Son inseparables, ¿ok? Y Jesús les dice: el más grande mandamiento es amar a Dios, y el segundo es semejante: amar a tu prójimo. Ahora ustedes
en su pregunta están violando el segundo mandamiento. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de ellos al venir con la pregunta? Entramparle. Venían con una intención maligna hacia su prójimo. ¿Ven lo que sucede aquí? Al violar ese mandamiento, están violando el primero. Ustedes son culpables de violar el más grande mandamiento. Ustedes dicen amar a Dios, pero no aman a su prójimo. Jesús le está diciendo tácitamente. Ahora bien, amados hermanos, estos fariseos clamaban amar a Dios, pero no amaban al que dio la ley, ¿verdad? Ellos decían amar la ley, pero no la amaban en realidad, nada más la usaban como objeto de estudio. La usaban para discutir, para debatir, como tópico de debate. Pero Jesús les lleva entonces, les confronta, les lleva a aceptar, o más bien, por lo menos, les lleva a ver la realidad de sus corazones. Bueno, amados hermanos, nosotros también quizá podamos pasar tiempo discutiendo cuestiones legalistas, pero quizá debemos comenzar por lo más básico y lo más profundo y lo primordial. Y dicho sea de paso, como Jesús dice, si amamos a Dios y amamos al prójimo, cumplimos la ley y los profetas. Porque el resumen de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Por eso en la tradición reformada se habla de la primera y la segunda tabla de la ley. Amor a Dios y amor al prójimo, los cuales van de la mano. Pero necesitamos tomar en cuenta algo que Lutero en alguna ocasión dijo. Lutero examinó el asunto del más grande mandamiento. Y él obviamente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego Lutero entonces hizo esta pregunta. Bueno, si nos preguntamos cuál es el más grande mandamiento, algunos responden, el más grande mandamiento es esto, aquello y lo otro, pero el más grande mandamiento, ya vimos, es amar a tu Dios con todo tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues preguntarnos cuál es el más grande mandamiento nos lleva a preguntarnos cuál es la más grande transgresión, dice Lutero. Para algunos la más grande transgresión es asesinato, adulterio, blasfemia o incredulidad, etcétera, etcétera. Pero Lutero estaba en desacuerdo y él concluyó que si el más grande mandamiento era amar a Dios con todo tu corazón, entonces la más grande transgresión es fallar a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos, a este doctor de la ley. Nosotros como ellos podemos tratar de ver quién es el que está cometiendo la peor falta entre nosotros. Pero cada uno debería preguntarse a sí mismo, ¿no será acaso que yo estoy cometiendo la más grande transgresión al no amar a Dios con todo mi corazón y a no amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Puedo yo estar fijándome a ver quién de ustedes aquí está cometiendo el más grande pecado, cuando en realidad yo lo puedo estar haciendo al no amar a Dios con todo mi corazón y al no amar a mi prójimo como a mí mismo? Y eso es lo que Jesús le estaba mostrando a estos fariseos. Bueno, amados hermanos, esto nos hace preguntarnos entonces, hacernos preguntas profundas, ¿sí? Difíciles, duras, pero que son necesarias. Esta mañana entonces nosotros hemos aprendido a través de estas preguntas insinceras hechas por el equipo de relevos australianos de los líderes religiosos de Israel. Hemos aprendido a través de todo esto que, puesto que los incrédulos cuestionan la autoridad de Jesús, nosotros debemos humildemente someternos a su enseñanza. Y esto nos llama a una autoexaminación sobria, profunda. ¿Por qué? Cada uno debe preguntarse, ¿me someto a la autoridad de Jesús o cuestiono la autoridad de Jesús? ¿Me someto a la enseñanza de Jesús o cuestiono la autoridad de Jesús? Debemos saber nosotros que cuando empezamos a cuestionar la palabra de Dios, en lugar de someternos a ella, y a veces con tecnicismos, nos fijamos en cuestiones aquí de la Biblia para tratar de restarle autoridad a Jesús y a su palabra.
Pero debemos saber nosotros, amados hermanos, dos cosas. Una es que este cuestionar a Jesús y su palabra proviene de una mente, la cual Pablo en Romanos 8:7 describe como una mente carnal. Y la mente carnal, dice Pablo, por naturaleza es hostil a Dios, es hostil a la palabra de Dios y no se somete a ella, ni tampoco puede, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, si usted se encuentra cuestionando la enseñanza de Jesús, aquí Jesús abordó unos aspectos, pero hablemos de la enseñanza de Jesús con respecto a cómo hablamos, cómo vestimos, cómo gastamos nuestro dinero, nuestro entretenimiento, etcétera, etcétera, todas las áreas de la vida. Si empezamos a cuestionar la enseñanza de Jesús en lugar de someternos a ella, probablemente todo esto procede de un corazón no regenerado que es hostil por naturaleza a Dios. Y recuerde usted, y esto es lo otro que debe tomar en cuenta, que esa hostilidad se puede enmascarar con religiosidad. Uno puede venir como los fariseos y los saduceos, puede venir a la iglesia a decirle: maestro, sabemos que tú eres un hombre bueno y que no te fías de nadie, porque tú no te dejas impresionar por nadie. A ver, maestro, dime, pero estoy aquí tratando de encontrarle fallas al sermón, o estoy tratando yo simplemente de desviar lo que Jesús me está diciendo, tratando de encontrar algo que como que no es cierto. Bueno, si esa es nuestra actitud, tenemos que arrepentirnos hoy mismo, arrepentirnos, para que el Señor pueda renovar nuestra mente, para que entonces, en lugar de resistir su autoridad, cuestionar su autoridad, podamos someternos a su palabra como la autoridad suprema sobre cada aspecto de nuestra vida. Si usted ya lo está haciendo como creyente, bendito sea Dios. Claro que usted encuentra de vez en cuando restos del pecado que como que quieren oponerse a lo que Dios dice. Roguemos al Señor a través de su gracia que nos dé la fuerza para poder desechar esos restos de oposición en nuestra vida. Y pidámosle que nos dé la gracia de que nuestra mente continúe siendo renovada para que nos sometamos a Él, para que sometamos toda nuestra vida al señorío de Cristo y a la autoridad de su palabra. Amados hermanos, esto tiene implicaciones para los padres, para los esposos, los hijos, aunque los idealizamos a veces, si no son creyentes, tienen una mente hostil a la palabra. ¿Sí? El esposo incrédulo, la esposa incrédula. Y lo que necesitamos es orar para que Dios cambie ese corazón, esa mente, de modo que entonces pueda someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra y a todos ustedes también. Amén. Oremos en silencio. Mis amados hermanos, hay una invitación de gracia para todos aquellos que reconocen
su necesidad de un Salvador, que están en necesidad de su gracia, que saben que no pueden cambiarse a sí mismos. Para aquellos que están agradecidos a Dios por proveer a un poderoso Salvador en Jesús. Y para aquellos que quieren mejorar su vida cristiana. La invitación es a venir a la mesa del Señor, a través de la cual Dios nos comunica gracia para poder hacer lo que ya hemos oído, para que su Espíritu continúe renovando nuestra mente, nuestro corazón, y podamos ser más obedientes a la palabra de Dios. Amados hermanos, entonces es mi gozo invitar a todos los verdaderos creyentes, miembros en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica, en la cual están en buena relación, a venir a la mesa del Señor. Es mi deber amonestar a los indoctos, a los profanos, aquellos que no son cristianos. Es mi deber amonestarles y pedirles que no se acerquen a la mesa del Señor. Vaya, si tú no eres cristiano, tú no te sometes a la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, no vengas a la mesa del Señor, pero no te vayas, no te desconectes, no te ausentes mental y emocionalmente. Aquí está el Evangelio de manera visible. Ve lo que Dios ha hecho por pecadores como tú y yo en Cristo Jesús. Su cuerpo fue partido y su sangre derramada para perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Tal vez podemos hablar acerca de esto después o en algún otro momento. Por otro lado, aquellos que profesan fe en Cristo, pero que en su vida diaria resisten la autoridad de Cristo, no se acerquen a la mesa del Señor, porque juicio comen y beben para sí. Por lo tanto, antes de venir a la mesa, pruébese cada uno para ver si está en la fe y para también saber si está andando rectamente delante de Dios. Si no fuera así, arrepiéntete ahora mismo, confiesa tu pecado. Si hay algún área de tu vida donde estás cuestionando la Biblia, lo que la Biblia dice, si hay algún área de tu vida en la que tú estás resistiendo la autoridad de Jesús, confiesa ahora y entonces acércate, porque solo no vas a poder cambiar la gracia de Dios. Oremos para confesar nuestros pecados y para pedir que el Señor consagre o bendiga estos elementos. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este pan y esta copa, que son los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Te damos gracias por este sacramento, símbolo y sello del pacto de la gracia, que confirma las promesas del pacto en cada uno de nosotros y nos apunta a Cristo y su obra. También te damos gracias porque a través del sacramento comunicas los beneficios de la obra de Cristo a tu pueblo. Así que, Señor, susténtanos con tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La noche en la cual nuestro Señor fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es la copa del nuevo pacto, es la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Es mi gozo, como ministro de su evangelio, servirles estos elementos repitiendo sus mismas palabras. Hermanos, tomen, coman, tomen, beban. Hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Comenzando con las bancas de adelante y alternándonos, vengamos, pero pongámonos de pie todos para cantar acerca de nuestro incomparable Señor Jesús. Expresar
Para orar un momento en silencio, tomen asientos si son tan amables. Mientras se sirve el sacramento a nuestros hermanos. Ponemos de pie, hermanos. Y para terminar este culto de adoración, a manera de oración también, cantemos el puente y el coro de esta canción, así con el piano, nada más. Y le decimos a nuestro Señor, nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Cante con nosotros. En respuesta a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Cantamos. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Una vez más, nuestro amor. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Eres incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, 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 Dios. Amados hermanos, como ministro de su evangelio, les envío en el nombre de nuestro Rey Jesucristo a un mundo cada vez más secularizado, a vivir vidas del reino, como miembros, como ciudadanos del reino de Jesús. Vayamos entonces a vivir de manera contracultural, teniendo la enseñanza de Jesús como la suprema autoridad en nuestras vidas. No les sorprenda que aquellos ahí cerca de usted en el mundo resistan y rechacen la enseñanza de Jesús. Pero no obstante, somos llamados a proclamar su verdad. Le envío con la bendición de su Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean con todos ustedes desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
hazlo desde atrás, salimos. Recuerden, no podemos quedarnos a socializar aquí dentro. Ahí afuera cada quien es responsable. Dios les guarde, hermanos.